Estimados estudiantes, reciban ustedes mi más cordial saludo. En esta semana número 10 vamos a desarrollar el tema del párrafo, para lo cual vamos a tener el objetivo principal de conocer cuál es la estructura del párrafo, poder identificar las clases de párrafo y poder aplicar todo lo aprendido en el proceso de redacción de un párrafo. Muy bien, vamos a ir conceptualizando lo que es el párrafo. Si concebimos el texto como una construcción, entonces el párrafo es cada uno de los bloques unitarios con los que se va ensamblando un escrito. Es por lo tanto una unidad constructiva que implica que los párrafos deben estar ordenados interiormente entre sí. En el párrafo se desarrolla un subtema, es decir, un aspecto del tema central. En él se presenta una faceta homogénea dentro del escrito total. Por lo tanto, en la redacción de un texto pasamos de un párrafo a otro cuando hemos logrado un conjunto autónomo de ideas específicas. En términos generales es así, pero también es cierto que un mismo aspecto puede ser desarrollado en varios párrafos o que un párrafo esté reunido, ¿no?, de varios aspectos. De lo anterior se concluye que el hecho de estructurar el texto en unidades de esta naturaleza es un factor de orden y organización para quien redacta. Desde el punto de vista de quien lo lee, es una característica que facilita a la asimilación de los contenidos, aspecto por aspecto. Asimismo, que el lector organiza su lectura y que ésta sea analítica. Este es el aporte que nos da Miguel Carneiro Figueroa en su texto Manual de Redacción Superior. ¿Qué nos quiere decir Miguel Carneiro Figueroa? Que un párrafo está organizado, ¿no?, a través de un conjunto de oraciones, cuya estructura, ¿no?, tiene que estar jerarquizada y tiene que estar presentada de forma clara. Eso es lo que nos dice, ¿no? El conjunto de párrafos forma una unidad constructiva. ¿Qué quiere decir que sea una unidad constructiva? Que poco a poco, a partir de la suma de los párrafos, es que se va a presentar una idea general con un sentido completo. Pero cada uno de los párrafos va aportando significado para tener una idea global en todo el texto. Eso es lo que nos dice. Muy bien, tenemos una definición conceptual que nos dice que el párrafo es un conjunto de oraciones que tratan de un mismo tema, correcto, ¿no? Aquí Miguel Carneiro Figueroa manifiesta que en un párrafo se puede presentar de forma analítica, es decir, descomponiendo el todo en partes, y las partes estarían compuestas por cada uno de los párrafos y va a formar un todo global. Pero también se puede desarrollar una misma temática, por ejemplo, desde distintos aspectos, ¿no?, desde distintos puntos de vista, ¿ya? Con respecto a la definición formal, es cada una de las divisiones de un escrito, limitado por la sangría, y se va a iniciar con letra mayúscula y va a finalizar con un punto y aparte. Es decir, lo que nosotros podemos ver en esta imagen es que el párrafo se va a diferenciar. ¿Por qué? Porque va a estar separado por un punto y aparte. Vamos a ver un espacio que va a separar, delimitar el párrafo del siguiente párrafo, ¿no es cierto? El párrafo 1 del párrafo 2. Por aspectos estéticos se considera también la sangría, ¿ya? Y vamos a empezar siempre con letra inicial mayúscula. Ahora, ¿cómo se redacta un párrafo? Para poder redactar un texto, se tiene que seguir todo un proceso, ¿no? El mismo proceso se tiene que seguir para la redacción de un párrafo, ¿ya? Recuérdese que el párrafo es una parte del texto. Entonces, como tal, para poder redactar un texto, lo que se tiene que hacer es primero seguir un proceso de planificación, de redacción,
de revisión hasta la presentación definitiva de un texto. Entonces, muy bien, en primer término lo que debe hacerse es delimitar el tema, ¿no? El tema debe ser de interés colectivo. El autor debe tener el suficiente material y también debe de ser accesible y debe de estar disponible. Se debe de elaborar un plan de trabajo, por supuesto que sí, ¿no? Para tener como resultado un conjunto de párrafos claros, que tengan una secuencia lógica, que estén debidamente jerarquizados, evidentemente se tiene que seguir un plan, ¿no? Un plan de trabajo. En la parte de la planificación, lo que se tiene que hacer, por ejemplo, es determinar el público objetivo para poder también, según ello, utilizar un lenguaje apropiado, ¿no? Poder conocer si es que es un público general o tal vez es un público mucho más especializado, ¿no? Quienes van a leer este texto. Se tiene que saber también cuál es el tema en particular y el propósito para poder redactar el texto, ¿ya? Se tiene también asimismo que hacer una lluvia de ideas y a partir de esta lluvia de ideas se puede ir jerarquizando todo el contenido, ¿no? La introducción, el desarrollo y la conclusión de todo trabajo. Luego, la parte de la revisión, donde se tiene que ver el aspecto de la sintaxis, de la ortografía. Y, finalmente, para poder presentar, repito, la versión definitiva del texto. Ahora, cada uno de los párrafos, en el caso del párrafo introductorio, tiene que presentar una tesis o una idea central. En los párrafos de contenido, cada uno de sus párrafos tiene que tener una idea principal y tiene que tener por lo menos 2 o 3 ideas secundarias. Estas deben de presentar ideas claras y deben de estar debidamente organizadas. Se debe de reflexionar lo que se sabe acerca del tema mediante la formulación de algunas preguntas. Esta es una estrategia que tiene que utilizar el autor. Se puede hacer una lista de palabras o frases relacionadas con el tema. ¿Para qué? Para poder ir organizando las ideas. Todo texto tiene una estructura. Luego vamos a proseguir con lo que es un párrafo de desarrollo. Aquí en este párrafo de desarrollo, dependiendo, pero mínimamente tiene que tener un párrafo de desarrollo, ¿no? Que va a formar parte del contenido del escrito. Aquí se va a desarrollar los subtemas o las ideas de apoyo. Se tiene que seleccionar los métodos que se pueden utilizar, ¿no? Para poder estructurar este contenido, como por ejemplo, lo que es el criterio cronológico, espacial, causal, entre otros. El párrafo final o párrafo de cierre, aquí se encuentra la conclusión, puede ser un resumen o una síntesis de los aspectos más relevantes. Se puede utilizar algunas fórmulas, como por ejemplo la reafirmación de la tesis en el caso de un texto de tipo argumentativo. Se puede utilizar la recapitulación de las ideas principales en el caso de un texto de tipo expositivo. Aquí se deben de presentar las conclusiones, soluciones, si es que es necesario. Con respecto a los elementos del párrafo, vamos a encontrar algunas características importantes para poder lograr la efectividad en el texto, en el todo, ¿no? Cada uno de los párrafos tiene que tener claridad. ¿Por qué? Porque la claridad va a aportar que la suma de las partes, ¿no? Nos dé un todo comprensible. Asimismo, cada uno de los párrafos tiene que estar redactado de manera precisa y concisa, utilizando los términos adecuados y un lenguaje apropiado también de acuerdo al tipo de lectores que se va a tener. La corrección, ¿no? El lenguaje, el idioma utilizado debe de ser acorde a la comunidad de hablantes, en este caso el castellano. Evitar cualquier tipo de vicio como el extranjerismo, por ejemplo, o incorporar tal vez algunos términos foráneos que no son propios del idioma castellano, ¿no? Esto va a permitir que como les dije hace un momento, que la suma de los párrafos, ¿no? Se pueda entender de manera clara.
Asimismo, tenemos algunas características con respecto a lo que es la estructura. La unidad, ¿no? Porque la suma de los párrafos nos va a dar un todo global. Cada uno de los párrafos debe de aportar con lo que es la coherencia, con lo que es la claridad, que sea comprensible, ¿no? Asimismo también la variedad, es decir, que no genere cansancio en los lectores. Todo párrafo tiene una estructura, ¿no? Uno tiene que presentar lo que es la oración temática, y esto debe estar en la parte introductoria. También en los párrafos de desarrollo debe de haber una oración principal, 2 o 3 ideas de refuerzo. El tipo de ordenamiento que se puede utilizar para la parte de contenido es el criterio cronológico, puede ser el criterio espacial, el criterio causal, de comparación o contraste. Ahora también los párrafos pueden ser párrafos narrativos, pueden ser descriptivos, expositivos, argumentativos, etcétera, ¿no? Esto dependiendo también del tipo de texto. Muy bien, aquí tenemos algunos criterios de ordenación, ¿ya? Aquí, ¿no? Con respecto a lo que es el plan de redacción, ¿ya? Aquí es importante, ojo, partir podría ser de un esquema general para obtener algunas ideas. El esquema general es el de presentar primero antecedentes, ¿no? Es decir, estudios preliminares o una explicación previa, después una definición. Tenemos que partir por la etimología y luego una definición mucho más actual. Luego se presentan características, seguido de lo que son los tipos o clases, y estaríamos culminando con la parte de conclusión dentro de lo que es el esquema general de redacción. ¿Ya? Tenemos también un criterio de ordenamiento de la generalidad, así se denomina. Aquí se van a identificar un conjunto de inclusiones sucesivas, es decir, un enunciado que va a ser mucho más abarcador, y esto va a incluir, ¿qué cosa? Enunciados menores, ¿no? Es por eso que la jerarquía se da de la idea general a las características o aspectos mucho más específicos, ¿no? La suma de características. Tenemos también un criterio de jerarquía. Aquí en este criterio de jerarquía se va a plantear que la idea de mayor importancia debe de encabezar el ordenamiento, seguido por los elementos de menor relevancia. Entonces aquí vamos a tener la idea principal, o denominada también tesis, pero vamos a tener la parte de fundamentación o desarrollo, y vamos a estar culminando con la parte de la conclusión. Tenemos otro criterio, el criterio de temporalidad o cronología. Aquí se va a establecer un orden temporal de acontecimientos en una línea de tiempo. Esto va a iniciar en el pasado y va a culminar en el futuro. Estos datos pueden ser de forma explícita o pueden ser de forma implícita, pero siempre se debe de dar una sucesión temporal, ¿ya? No necesariamente se tienen que plasmar fechas, no necesariamente, pero sí de manera descriptiva que nos dé a entender que hay una secuencialidad temporal. Tenemos un criterio de causalidad también, ¿no? El texto debe de empezar citando las causas, es decir, el primer párrafo debe de presentar las causas o el conjunto de fenómenos que van a desencadenar ¿en qué? En las consecuencias o en el efecto, ¿no? Por eso es que tenemos aquí lo que es la causa, y al final vamos a ver lo que es el efecto. ¿Ya? Aquí también tenemos un criterio metodológico. Aquí el texto se va a organizar enunciando un conjunto de pasos, etapas que constituyen un determinado procedimiento. Es una mixtura de secuencia temporal y causalidad. Aquí vamos a presentar lo que son los pasos o los procesos específicos y vamos a culminar presentando los resultados. ¿Ya? Esos son algunos criterios, son 5 criterios que se han considerado para poder trabajar los distintos párrafos, ¿ya? Espero, estimados estudiantes, que esta clase haya sido de su interés. Muchísimas gracias.